dos textos que quisiera leer. Uno está en Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, y no lo encontré. Ezequiel, ¿sí lo encontraron ya? No. Ezequiel 22:30. Y dice: para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces les quisiera leer, y miren lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y dice Isaías 6:8, dice, ¿de qué viene hablando el texto de Isaías 6? Es el llamamiento de Isaías. Y en ese contexto de lo que habla, entonces luego dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Para introducirnos en el tema, yo quisiera plantearles algo. Hay un escritor cristiano muy famoso del siglo pasado que se llama Charles Spurgeon, que él decía algo bien interesante. Él decía que un predicador debía tener la Biblia en la mano y el periódico en la otra. ¿Qué era lo que él quería decir? Que el mensaje que el predicador transmitía debiera ser un mensaje actual, contextualizado, ¿sí? Al momento, a la necesidad del momento. Si ustedes han visto noticias, está pasando algo bien particular con una cosa que no es netamente espectáculo y farándula, sino que nos transmite un mensaje interesante. Y es el juicio de Johnny Depp. Ustedes sí se han fijado en lo que pasó ahí alrededor de eso. Él es el que está... Él puso una demanda contra su ex esposa porque ella lo maltrataba a él. Escuchen esto, ella lo maltrataba a él. Y hay una frase dentro de toda la evidencia que ha presentado Johnny Depp en la que ella le dice: nadie te va a creer. Nadie te va a creer que tú sufriste de maltrato. Hazla, ¿quién te va a creer a ti? Él dice: me va a creer la gente. Ella le dice: hazlo. El sentido es que la ola feminista ha logrado calar tanto en la sociedad que los hombres de algún modo somos catalogados como monstruos, incapaces de brindar amor y siempre siendo peligrosos para las mujeres, al punto que nadie cree que un hombre pueda ser víctima de abuso o de maltrato de una mujer hacia él. Lo que ha demostrado él con ese juicio es que no es tan cierto que solo las mujeres son víctimas de abuso. Él ha venido de algún modo, por eso les digo que no es solo un tema de farándula, sino que habla cómo está la sociedad. Una mujer en la actualidad pone una queja sobre que fue abusada por un tipo y miren, 100% le creen a ella. Y leía yo un tuit que decía: profesiones que no debieran practicar los hombres. Imagínense eso, profesiones para las cuales no debieran aceptar hombres. Médicos, psicólogos, y se me olvida la otra, pero médicos y psicólogos, es decir, los que tienen contacto directo con algún individuo, no debiéramos ser hombres. Es decir, que de algún modo se ha desvirtuado lo que el hombre debiera ser y el papel que debiera jugar en la sociedad. Le decía yo a los alumnos los adolescentes hace 2 domingos que no existe un gen de la homosexualidad, no existe, pero sí existen unos patrones sociales que logran determinar cuáles individuos pueden terminar siendo homosexuales. Y uno de esos es el cambio de roles dentro del hogar. ¿Quién tiene la autoridad dentro del hogar? Y entonces cuando eso se cambia, el niño termina, eso sí está descrito por los psicólogos, termina por tener una alteración en su percepción
de su condición o de su identidad. ¿Quién soy yo? Y alrededor de eso, entonces quisiera lanzar una primera pregunta. Aquí está Santiago, que puede dar fe de que no existe un gen de la homosexualidad, ¿cierto? No existe. Entonces, cuando la gente dice que es que uno nace homosexual, eso no es tan veraz. ¿Sí me hago entender? Amén. Pero, pues ese sería otro tema. Lo que yo quiero traer a colación con esto es que si intentáramos deconstruir la realidad que nosotros hoy vivimos, y nosotros intentáramos darle alguna caracterización a cuál debieran ser suena redundante, las características de un hombre de Dios, ¿ustedes qué creen que debiera tener un hombre de Dios? Vamos a participar, ¿no? La idea no es... Primeramente, bueno, la sabiduría. La sabiduría influye mucho ahí en un hombre de Dios. Y la sabiduría viene del cielo. Dios tiene que pedir la sabiduría a Dios. Sí, porque Jehová es el que da el conocimiento. Disciplina y carácter. Disciplina y carácter. Fe. Temor de Dios. Intimidad. Tiene que tener fe. Fe. Ezequiel, ¿qué? Varonil. Portaos varonilmente, dice la Biblia, ¿no? ¿Identidad de qué? De hombre. Que sea bien varoncito. Sí, quiero escucharlo. ¿Quién más tiene algo por decir acerca de eso? El querer aceptar la voluntad, la seguridad y aceptarnos como somos y lo que somos. Amén, sí. ¿Quién más tiene algo que decir sobre eso? Agradecer porque Él nos creó así y así debemos ser. Un hombre que siga a Dios en todos sus sentidos. Intimidad. Yo creo, como venimos hablando de eso, yo creo que vamos a partir la Biblia diría de lo animal y luego vamos a hablar de lo espiritual. Y creo que lo primero es identificarnos como lo que somos, hombres. Amén. Que somos diferentes, pero iguales en dignidad. Miren qué importante eso. Nosotros somos diferentes a las mujeres, pero iguales en dignidad. Es decir, que debiéramos entender que nosotros no tenemos ni que igualarnos a las mujeres, ni las mujeres tienen que igualarse a nosotros, sino entender que Dios nos hizo distintos, pero iguales en dignidad, porque fue Dios el que nos hizo. En Estados Unidos están pasando un problema que eso ha ido hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Escuchen esto, por eso les digo que las noticias dan mucha luz acerca de lo que es la sociedad. Y uno a veces dice que no, pero es la realidad. Miren, resulta que en los campeonatos universitarios de natación, un chico ocupó hasta el año antepasado el lugar 160. Cuando hacían el ranking en hombres era el 160. Resulta que desde el año pasado empezó a identificarse como mujer, o sea, trans. Y hizo que el ente que regula las pruebas de natación a nivel universitario le permitiera ahora a él, que ahora se identifica como mujer, participar en la competencia como mujer. Y adivinen qué puesto ocupa ahora. El primero. O sea que sí somos diferentes, y no solo hablo de el desarrollo de nuestro cerebro es distinto, hay características anatómicas internas y externas, nuestros órganos sexuales internos y externos son distintos, nuestro sistema hormonal es distinto, las mujeres son ciclotímicas, nosotros no, porque ellas tienen un ciclo menstrual, nosotros no lo tenemos, las hormonas que son en mayor proporción en ellas son distintas a nosotros. Por ejemplo, ¿en qué momento del desarrollo en el que un óvulo y un espermatozoide hasta qué semana son iguales? Hasta la 8ª semana. ¿Y de qué depende? Del nivel de concentración de testosterona. Eso determina si se va a hacer un hombre o se va a hacer una mujer. Entonces somos diferentes. El entender que somos diferentes hará que nuestra conducta sea distinta.
Y entonces entendemos el rol que Dios nos puso en la sociedad y en la familia y en la iglesia. Miren esto, que aunque suena. La Biblia en relación con el hogar pone al hombre y le da, yo podría definir muchas características, pero hablar de dos. Una es el proveedor. Amén. Es el proveedor. Y escuchen esto, la sociedad ha evolucionado y ha cambiado. Eso no está en discusión. Y es importante no ver las cosas como blanco o negro, pero sí entender que las dinámicas propias del tiempo pueden determinar algún cambio en los roles, pero siempre la Biblia ha dicho que el hombre es el proveedor del hogar. O sea, es la fuerza vital del trabajo que genera ingresos para sustentar las necesidades básicas y aún los deseos y placeres que quiera tener una familia. Pero en segundo rol, Dios dice que el hombre es la autoridad del hogar. Y ser la autoridad, miren esto interesante, porque nosotros hemos cambiado. Ser autoridad no es ser machista. Es distinto. Ser autoridad es entender que Dios ha delegado sobre nosotros. Yo no me he casado, por eso hice la Biblia y lo vamos a hablar. Pero digo, no quiero hacer como el sermón típico en el que yo digo un montón de textos bíblicos y no, lo hagamos más dinámico. Pero la Biblia afirma que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Amén. ¿Y que el hombre es qué? Ser autoridad no es ejercer una autocracia ni un mandato tipo militar, no. Sino es entender que Dios delegó sobre nosotros una autoridad para dirigir, para instruir, para definir, para dirimir dentro del hogar. Y que ese rol que Dios nos dio, miren, si nosotros debiéramos, cuando la Biblia dice que debiéramos ser como niños, hay cosas que a mí me parecen interesantes que las que podríamos hablar, pero uno, nuestra capacidad de creer. Si usted como papá le dice algo a su hijo se lo va a creer indefinidamente. Si Dios dijo algo sobre nosotros no debiéramos dudar de eso, sino creer que Dios lo ha dicho. Y como Dios lo ha dicho, entonces así debe suceder. Solo que como no creemos adecuadamente a lo que Dios ha dicho, entonces eso cambia. ¿Listo? Pero entonces entender eso en principio es fundamental. Pero yo quisiera ahora hacer como una simbiosis entre eso espiritual y eso animal que dice la Biblia y traer a colación cosas que son para todos. Pero yo creería que el amor a Dios de parte de un hombre de Dios es no negociable. Es no negociable. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6:5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren, yo no. Pero ¿qué definición le dan ustedes a amor? Si alguien les dijera, defíname amor, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué es amor? Una decisión. Buen trato. Pero decisión firme, eso es importante. ¿Quién más? Buen trato. Sentir. Poder. ¿Quién más? ¿Quién tiene algo? Nato el corazón. Bueno, pero miren qué interesante, ¿no? Yo me he intentado hacer alguna definición y yo estoy de acuerdo con dos de las que dijeron. El amor es una decisión, pero de otro lado el amor es renuncia. Como decisión no está mediado por los sentimientos, sino que existen una serie de elementos que le permiten a uno tomar una decisión. Y aunque uno un día cualquiera no sienta hacer ciertas cosas, como ha decidido amar, se mantiene firme en eso que uno cree.
¿Sí? Porque uno, si fuera por sentimiento, aunque el sentimiento es importante y está incluido dentro de él, podríamos decir que en una escala de valores no es lo más importante. Pero entonces cuando uno decide amar a Dios sobre todas las cosas, uno decide por Dios todo el tiempo. Decide por lo que agrada a Dios todo el tiempo. Decide por lo que Dios quiere todo el tiempo, aunque yo no lo sienta. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué renuncia? Porque si yo decido amar a Dios, renuncio al resto de cosas. ¿Cierto? Entonces yo decido renunciar a otras cosas y pongo a Dios en el primer lugar. Lo segundo que debiera ocurrir, y les repito, esto es una lista que aquello, usted tendrá otros factores, pero podemos darle un orden no jerárquico, pero que al fin y al cabo pudiésemos tener estas cosas, haría que cambiáramos nuestra manera de desempeñar nuestro rol como hombres dentro de la sociedad o de la familia. Lo segundo, mire, la sabiduría, y ustedes lo mencionaron, pero sabiduría de lo alto, no sabiduría humana. Sabiduría de lo alto. Miren, los proverbios dicen: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dice de otro lado Salmos 1, el verso 1 y 2: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en contraposición a esto, en cambio en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces ama a Dios y desea llenarse de la sabiduría de lo alto. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado por dejarnos llevar más por nuestras pasiones y por nuestros deseos que por lo que Dios ha dicho que nosotros debemos hacer? ¿Cierto? Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me está pasando una cosa ahorita hace 10, 15 minutos, me están enviando una foto de cuando yo estaba en la universidad. Eso fue en el 2009, o sea, ya hace más de 12, 13 años, ¿cierto? Y yo de manera acelerada cometí unos errores en esa época, de los cuales hoy me arrepiento. Yo estoy seguro que Dios me perdonó eso, pero muchas de las consecuencias que yo tuve que asumir por esos errores nunca se eliminaron. Entonces, cuando nosotros decidimos que sea la sabiduría de lo alto, que sea Dios el que a través de su palabra, mire lo que dice el Salmo, dice: este hombre no está en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que es la ley de Jehová, la palabra. Cuando usted escuche ley, en ese caso de lo que se habla es la ley y los profetas. Entonces la ley son todos esos libros que tienen que ver con el Pentateuco, por ejemplo. Entonces esa es la ley, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Una tercera cosa que debiera tener, y aquí ya me paso ahora a referir cosas sobre los vidas de algunos hombres de Dios y hablar de eso, y es estar llenos del Espíritu Santo, que no es lo mismo que hablar en lenguas. Es distinto. Miren, la experiencia de hablar en lenguas es un regalo que Dios nos dio a todos. Joel 2 habla de que en los postreros días el Señor derramará su Espíritu sobre toda carne. Por eso es que yo no sé si usted ha visto que hay personas que vienen, yo eso nunca lo he visto una sola vez, una chica que yo creo que habría ido 2 veces al culto y llegó y terminó el culto, pasó al altar, el Señor la tomó, habló en lenguas como 3 días y terminó de hablar en lenguas y siguió su vida como si nada. Esa es una experiencia, pero cuando uno hablamos de llenura del Espíritu Santo, es uno permitir que en nuestra vida se complete la obra del Espíritu Santo. 2 es que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo que dice al final del texto es que contra tales cosas no hay ley. Es decir, el que tiene todo eso no requiere restricciones, mandatos, leyes, no. Vive de acuerdo a lo que Dios dice y no requiere que le digan qué tiene que hacer o qué no, porque el Espíritu Santo es el que guía su vida. Por eso dice que contra tales cosas no hay ley. Es permitir
que la obra del Espíritu Santo se complete en nosotros. Y por eso yo pienso que nosotros a veces, queriendo mostrarnos como hombres, así, varones, colombianos, la embarramos. Porque así no es Dios. Dios nos ha pedido que seamos mansos y humildes. A veces la gente dice, yo lo he escuchado hasta de personas eminentes, ¿no? Es que ese es un bobo, ese es un tonto, ese es un caído del zarzo. Yo no sé. Lo cierto es que